Decían que el viejo del callejón no servía para nada, que su vida se había ido entre tragos baratos y promesas rotas. Nadie en el pueblo de San Miguel del Desierto sabía bien de dónde venía, solo que aparecía cada noche con una botella medio vacía, hablando solo, con la mirada perdida entre la neblina del mezcal. Pero esa noche, cuando un grupo de soldados decidió burlarse de él frente al bar El Gavilán, nadie imaginó que estaban riéndose del hombre que años atrás les había enseñado a sostener un arma y a no temerle a la muerte. Antes de empezar, no olvides suscribirte al canal, porque lo que estás por escuchar es una historia que te dejará con la piel erizada y el corazón apretado. Héctor Alvarado caminaba despacio, con el paso inseguro de quien carga demasiadas noches sin dormir. Su barba crecida ocultaba parte de su rostro curtido por el sol y sus manos temblaban, no por el alcohol, sino por los recuerdos. En otro tiempo, esas mismas manos habían guiado a decenas de jóvenes en el arte de la disciplina y el combate, pero ahora todo lo que tenía era una chamarra raída y un silencio que pesaba más que cualquier medalla. El viento levantaba polvo en las calles del pueblo. El cuartel militar, a unas cuadras del bar, se alzaba silencioso bajo el cielo de otoño. Era viernes y los nuevos reclutas tenían permiso de salir. 5 de ellos, muchachos de menos de 25 años, reían ruidosamente mientras empujaban la puerta del bar. Entre ellos estaba Ramírez, un joven alto y arrogante, con la sonrisa fácil y el corazón aún inmaduro. Le seguían Santos, Moreno, Pérez y Cortés, todos con la misma energía de quien siente que el mundo está a sus pies. «Mira nada más, el maestro del mezcal», gritó Ramírez al ver a Héctor apoyado contra un poste, tambaleante, con una botella casi vacía en la mano. Los demás rieron. Héctor levantó la mirada. Sus ojos, aunque cansados, tenían una profundidad que incomodaba. No respondió. Solo observó en silencio como quien mide a sus oponentes antes de hablar. «¿Qué pasa, viejo?», insistió Moreno con tono burlón. «¿No saludas a los héroes de la patria?». Héctor apenas esbozó una sonrisa torcida. «¿Héroes? Murmuró con voz ronca y baja casi para sí mismo. «No cualquiera sabe lo que eso significa». Los jóvenes se miraron entre risas. Para ellos, solo era un borracho cualquiera. Nadie podía imaginar que aquel hombre había sido el teniente Alvarado, instructor de combate del Batallón 21, uno de los más respetados del norte del país. Nadie sabía que, años atrás, una acusación falsa y la traición de un superior le habían arrebatado todo. «A ver, viejo», dijo Ramírez, acercándose con paso desafiante. «Enséñanos, tú que sabes tanto. ¿Cómo se ve un héroe de verdad?». El grupo soltó carcajadas. Héctor lo miró a los ojos, con una serenidad que contrastaba con su aspecto descuidado. «Un héroe», respondió despacio, «es el que sabe cuándo callar y cuándo levantarse». La frase quedó flotando en el aire. Por un momento el ruido del bar se apagó, pero Ramírez, queriendo impresionar a sus compañeros, empujó al viejo por el hombro. Héctor apenas se movió, pero sus ojos se encendieron con un brillo antiguo, casi olvidado. No respondió, solo giró y se alejó lentamente, con la botella en la mano y el orgullo herido, aunque no derrotado. Dentro del bar, los soldados siguieron riendo, pidiendo cerveza tras cerveza. Afuera, el viento frío azotaba las calles polvorientas. Héctor se sentó junto al muro del callejón, mirando el cielo nublado. Recordó los días de gloria, los entrenamientos al amanecer, el eco de las órdenes que una vez habían hecho temblar el campo de instrucción. Recordó los rostros de jóvenes llenos de miedo y respeto, y cómo ese respeto se había transformado en burla. «Todo cambia», pensó, dándole un trago largo a la botella. Pero el recuerdo que más lo atormentaba no era la humillación de esa noche, sino el día en que su nombre fue borrado de los registros del ejército.
Aquel día en que lo acusaron falsamente de abuso de autoridad y lo obligaron a firmar su renuncia para evitar una cárcel militar. El verdadero culpable, el coronel Salvador Rivas, había seguido ascendiendo. Héctor, en cambio, había desaparecido del mapa. Esa noche, sin embargo, el destino le tenía preparada una coincidencia que encendería nuevamente la chispa en su interior. Mientras los soldados salían del bar, tambaleantes por el alcohol, un ruido interrumpió la calma del pueblo. Desde la calle principal se escucharon gritos y el sonido metálico de un motor. Un camión blindado del ejército que transportaba material clasificado había sufrido un desperfecto y se había quedado varado frente a la plaza. Dos oficiales discutían, intentando reparar el vehículo. Uno de ellos, al bajar, llamó la atención de Héctor. Era el coronel Rivas. Héctor lo reconoció de inmediato. Ese rostro arrogante, esa voz que tantas veces había usado para humillarlo en público. Su respiración se aceleró. No podía creer que el hombre responsable de su caída estuviera ahí, frente a él, en el mismo pueblo perdido donde ahora sobrevivía como un fantasma. Ramírez y los demás soldados, al ver el camión, corrieron a ofrecer ayuda. Rivas, molesto, los reprendió con un grito seco, recordándoles su lugar. El ambiente se tensó. Héctor observó la escena desde la sombra del callejón. En su mente, los recuerdos de las órdenes, los entrenamientos y las traiciones se mezclaban con la voz burlona del coronel. «¡Muévanse rápido, inútiles!», gritó Rivas, golpeando el costado del camión con la palma abierta. Uno de los soldados tropezó y cayó al suelo. El coronel lo insultó sin compasión. Héctor cerró los ojos. Sabía que esa era la misma crueldad que lo había destruido años atrás. El mismo veneno disfrazado de autoridad. Se levantó lentamente, dejó la botella en el suelo y se acercó. Sus pasos resonaron sobre el pavimento. Cuando los soldados lo vieron, se rieron otra vez, pero esta vez su mirada era distinta. «Viejo, no te metas», dijo Ramírez entre risas. «Esto no es asunto tuyo». Rivas giró para ver quién interrumpía. Por un instante, su expresión cambió. «¿Tú?», dijo con una mezcla de sorpresa y desprecio. «Pensé que ya te habías muerto». Héctor sostuvo su mirada. «No tan fácil. Muere un hombre con cuentas pendientes». El silencio cayó de golpe. Los jóvenes soldados se miraron, confundidos. Nadie entendía qué estaba pasando. Rivas, molesto por el atrevimiento, dio un paso al frente. «Te advertí que no aparecieras nunca más cerca de mis hombres», dijo con frialdad. «No arruines lo poco que te queda de dignidad». Héctor sonrió con amargura. «La dignidad no se pierde con un papel, coronel. Se pierde cuando uno se vende por poder». La tensión era palpable. Ramírez, nervioso, intentó intervenir, pero Rivas levantó la mano. «Esto no es asunto de ustedes», ordenó sin apartar la vista de Héctor. Los segundos se hicieron eternos. El ruido del viento, el parpadeo de las luces del bar y el olor a gasolina del camión crearon una escena suspendida en el tiempo. Entonces, el motor del vehículo, mal reparado, dio una explosión repentina. Un destello de fuego iluminó la calle y los soldados corrieron hacia el lado contrario. Rivas tropezó, cayendo al suelo. Héctor, sin pensarlo, corrió hacia el fuego, jaló la palanca de emergencia y apagó el contacto antes de que el tanque estallara. Cuando el humo se disipó, los jóvenes soldados miraban atónitos al viejo borracho que acababa de salvarles la vida. Rivas, con la cara tiznada, lo observó en silencio con una mezcla de vergüenza y rabia. Héctor respiraba agitadamente, el rostro cubierto de hollín, pero sus ojos brillaban con la fuerza de un hombre que había vuelto a despertar. Ramírez fue el primero en hablar, con voz temblorosa. ¿Quién eres tú?». Héctor lo miró de frente. «Solo alguien que no olvida lo que enseña», respondió con tono firme.
El silencio que siguió fue más elocuente que cualquier explicación. Aquella noche, los soldados entendieron que habían reído del hombre equivocado. Pero para Héctor, ese solo era el comienzo de algo mucho más grande. El amanecer llegó lento sobre San Miguel del Desierto, tiñendo de naranja las fachadas desgastadas y las calles empedradas. El viento arrastraba el olor a humo del incendio que casi había consumido el camión militar la noche anterior. Los vecinos aún murmuraban sobre lo ocurrido, repitiendo versiones confusas de cómo un viejo borracho había evitado una tragedia. Algunos lo creyeron un milagro, otros simple suerte. Pero los soldados que estuvieron ahí sabían que no fue ninguna de las dos. Héctor Alvarado no durmió esa noche. Sentado en una banca de la plaza, con el sol comenzando a calentar el aire, pensaba en lo que había visto en los ojos del coronel Rivas. Miedo. No miedo a morir, sino miedo a ser expuesto. Rivas lo conocía demasiado bien, sabía de lo que era capaz y sobre todo sabía que no olvidaba. Cruzando la calle, el joven Ramírez lo observaba desde lejos. No podía sacarse de la cabeza la imagen del viejo corriendo hacia el fuego sin dudar. Había escuchado rumores entre los oficiales, historias sobre un instructor legendario del Batallón 21, un hombre que formaba soldados con mano de hierro y corazón justo. Pero nadie sabía qué había sido de él. Ahora comenzaba a sospechar que ese mito tenía nombre y rostro. Ramírez se acercó con cautela, con el uniforme aún arrugado y el rostro cansado. «Oiga, don», dijo sin saber bien cómo dirigirse a él. «Lo de anoche...» «Gracias». Héctor ni lo miró. Seguía con la vista fija en el horizonte. «No me des las gracias, muchacho», respondió con voz seca. «Solo hice lo que cualquiera con un poco de honor haría». «Aún así», insistió Ramírez, «si no fuera por usted, todos estaríamos muertos». El viejo suspiró, sin apartar la mirada del suelo. «El valor no se mide por una noche», dijo. «Se mide por cómo vives con lo que haces después». El silencio se instaló unos segundos. Ramírez quería preguntar quién era realmente, pero algo en su tono lo detuvo. Se despidió con un gesto torpe y se alejó rumbo al cuartel. Sin embargo, su mente ya no era la misma. Esa mañana, al entrar en la formación, no pudo evitar mirar al coronel Rivas con desconfianza. Notó en él un nerviosismo que no había visto antes, una tensión en los hombros como si temiera que algo se desmoronara. Durante el desayuno, Rivas reunió a los oficiales en su despacho. Cerró la puerta con fuerza y encendió un cigarro. «Ese maldito Alvarado», dijo entre dientes. «No puede ser coincidencia que aparezca justo aquí». El teniente Sandoval, su mano derecha, intentó calmarlo. «Mi coronel, tal vez solo está de paso. No creo que represente una amenaza». Rivas lo fulminó con la mirada. «No lo conoces. Ese hombre me odia, y con razón. Pero no pienso permitir que arruine mi carrera otra vez». Afuera, los soldados continuaban su rutina, ajenos a la conversación. Pero dentro del despacho, el coronel Rivas ya había tomado una decisión. Ordenó a Sandoval que vigilara discretamente al viejo y que le informara de cada movimiento. Nadie debía saber que el comandante temía a un hombre que todos creían derrotado. Esa tarde, mientras el sol comenzaba a caer, Héctor caminó hasta la orilla del pueblo. Había una pequeña casa abandonada cerca del río, un lugar donde solía refugiarse cuando el ruido de las calles le recordaba demasiado su pasado. Dentro, el aire olía a humedad y polvo. En un rincón guardaba una caja metálica oxidada. La abrió con cuidado. Dentro había un retrato de su antiguo pelotón, una placa militar y una carta nunca enviada dirigida a su hijo. «Para que algún día entiendas por qué tu padre cayó en silencio», decía el primer renglón. Héctor no tenía noticias de su hijo desde hacía más de 8 años. Cuando lo expulsaron del ejército, su familia le dio la espalda.
convencida de que era culpable de los abusos de los que lo acusaron. Y aunque nunca pudo probar su inocencia, había jurado que, si algún día el destino le daba la oportunidad, pondría las cosas en su lugar. Mientras guardaba la caja, escuchó pasos detrás de él. Se giró rápido, con la agilidad de quien aún conserva los reflejos del combate. Era Ramírez, que había decidido seguirlo, movido por la curiosidad y la culpa. «¿Qué haces aquí, muchacho?», preguntó Héctor sin sorpresa. «Tenía que saberlo», respondió Ramírez. «Usted no es un simple borracho. ¿Quién es en realidad?». Héctor lo observó unos segundos antes de responder. «Fui soldado, instructor de muchos como tú». «¿Del batallón 21?», dijo Ramírez, casi en un susurro. El viejo asintió. «Así es, hasta que me usaron de chivo expiatorio». Ramírez lo escuchó en silencio mientras Héctor, por primera vez en años, hablaba de lo ocurrido. Contó cómo había denunciado actos de corrupción dentro del cuartel, cómo Rivas había manipulado las pruebas para culparlo de maltrato a reclutas, y cómo el tribunal militar lo había obligado a firmar su renuncia. «El ejército no perdona a los que dicen la verdad», dijo Héctor con amargura. «Prefieren callar a uno, aunque sea justo, antes que exponer su podredumbre». Ramírez apretó los puños. «Eso no está bien. Así es, muchacho, pero la justicia llega, tarde o temprano». El joven lo miró con respeto mezclado con vergüenza. «Nos reímos de usted esa noche. No sabíamos quién era». Héctor sonrió cansado. «No necesitas disculparte. La ignorancia también se entrena, igual que el valor». Desde un punto lejano, oculto entre los matorrales, el teniente Sandoval observaba la escena con binoculares. Anotó algo en un cuaderno y se retiró sin hacer ruido. Esa misma noche, el informe llegó al coronel Rivas. «Así que está hablando con mis hombres», murmuró Rivas cerrando el puño. «Perfecto. Si quiere guerra, la va a tener». Al día siguiente, un rumor comenzó a circular en el pueblo. Alguien había robado material del cuartel, y el principal sospechoso era el viejo Héctor Alvarado. Los soldados recibieron la orden de encontrarlo y arrestarlo si era necesario. Ramírez, al escuchar la noticia, sintió el estómago encogerse. Sabía que era una trampa. Rivas buscaba una excusa para deshacerse de él definitivamente. Héctor, por su parte, ya intuía lo que pasaba. Cuando dos patrullas comenzaron a recorrer las calles preguntando por él, entendió que su tiempo en silencio se había terminado. Esa noche fue a buscar a Ramírez. Lo encontró afuera del bar con la mirada perdida. «Van por usted», dijo el joven en voz baja. «Ya lo sé», respondió Héctor sereno. «Pero esta vez no voy a huir. Si lo atrapan, lo van a desaparecer, don Héctor». El viejo se encendió un cigarro y miró al cielo. «A veces, muchacho, hay que dejar de correr para que la verdad camine sola». Ramírez le ofreció ayuda, pero Héctor negó con la cabeza. «No te metas en esto. Aún tienes una vida dentro del uniforme». «Tal vez, pero ya no puedo mirar al coronel sin pensar en lo que le hizo», replicó el joven, decidido. Héctor lo observó, impresionado por su valor. «Tienes fuego, Ramírez, pero el fuego sin control también quema al que lo enciende». «Entonces enséñeme a usarlo», dijo el soldado con firmeza. Esa noche, en la vieja casa del río, el exteniente comenzó a entrenar nuevamente. Con palos, piedras y movimientos marciales, enseñó a Ramírez las técnicas que formaban parte del legado perdido del batallón 21, defensa, estrategia, silencio, no para atacar, sino para resistir. «No se trata de pelear», le explicó. «Se trata de no rendirte aunque el mundo te dé la espalda». Mientras tanto, el coronel Rivas preparaba su plan final. Ordenó una operación nocturna de reconocimiento, pero en realidad era una cacería. Quería capturar a Héctor en silencio y eliminarlo lejos del pueblo. Lo que no esperaba era que, al amanecer siguiente, el viejo ya no estaría solo.
El primer rayo de luz iluminó el patio de tierra donde Héctor y Ramírez practicaban en silencio. El joven sudaba, exhausto pero determinado. «¿Qué sigue, teniente?», preguntó, sin darse cuenta de que lo había llamado como antes. Héctor lo miró con un orgullo que no sentía hacía años. «Ahora», dijo con calma, «sigue demostrarle al mundo quiénes somos realmente». Y en esa frase, seca pero firme, comenzó la redención del hombre que todos creían perdido. El sol apenas despuntaba cuando el zumbido de los motores militares rompió la calma del amanecer. 3 camionetas del ejército avanzaban lentamente por la carretera polvorienta rumbo al río. Los hombres dentro iban armados, en silencio, siguiendo órdenes directas del coronel Rivas: capturar al viejo Héctor Alvarado, vivo o muerto. En el pueblo nadie se atrevía a hablar. Todos sabían que el ejército había vuelto a moverse con fuerza, y eso nunca traía nada bueno. Las madres escondían a sus hijos, los comerciantes bajaban las cortinas antes de tiempo, y los perros ladraban sin parar, como si presintieran que algo oscuro se acercaba. En la orilla del río, Héctor y Ramírez ya estaban listos. Habían pasado la noche en vela, planeando rutas de escape, reconociendo el terreno, repasando cada paso. No tenían armas modernas, apenas un machete, un par de palos endurecidos al fuego y la experiencia de un soldado que conocía el arte de sobrevivir. «No busco pelear, muchacho», dijo Héctor, mientras observaba el reflejo del agua. «Pero si nos obligan, vamos a hacerlo con dignidad». Ramírez asintió. «Estoy con usted, don Héctor, cueste lo que cueste». El viejo le lanzó una mirada firme. «Entonces, recuerda esto: el valor no es no tener miedo, es actuar aunque lo tengas». A lo lejos, el ruido de los motores se hizo más fuerte. Héctor reconoció el sonido de los vehículos tácticos incluso antes de que aparecieran. Su mente calculó tiempos, posiciones y probabilidades. Su cuerpo, aunque envejecido, respondía con la precisión de sus mejores años. «Van a llegar por el camino del sur», dijo. «Tienen ventaja, pero el terreno está de nuestro lado». En ese momento, desde la colina opuesta, un disparo resonó en el aire. Una bala impactó el tronco del árbol donde se escondían. «¡Nos encontraron!», gritó Ramírez. Héctor lo empujó hacia el suelo. «¡Cúbrete!», ordenó con voz firme. «No dispares si no tienes blanco. Espera». Los soldados descendían de las camionetas, desplegándose en formación. Llevaban armas largas y chalecos antibalas. Sandoval, al mando del grupo, levantó la mano indicando avanzar en silencio. Creían que capturar a un viejo borracho sería sencillo. No sabían que enfrentaban a quien les había enseñado a moverse en combate. Desde su posición, Héctor observó cómo se acercaban, contando cada paso. De pronto lanzó una piedra al río. El sonido distrajo a 2 hombres que giraron hacia la corriente. Fue el momento justo. Héctor se deslizó entre los matorrales, silencioso como un cazador, y en segundos estuvo detrás de ellos. Un golpe seco con el palo al cuello del primero lo dejó inconsciente. El segundo apenas alcanzó a girar antes de recibir una patada que lo derribó. Ramírez observó todo desde su escondite, impresionado. «No era broma lo del batallón 21», susurró. Los gritos alertaron a los demás soldados. Sandoval levantó el rifle y ordenó rodear la zona. «No lo dejen escapar», rugió. «Rivas quiere su cabeza». El viejo sabía que no resistiría una confrontación directa, así que utilizó lo que conocía mejor: la confusión. Lanzó una bengala vieja que guardaba desde sus años de servicio, iluminando el aire con un resplandor rojo. Los soldados dispararon hacia el destello, creyendo verlo. Mientras tanto, Héctor y Ramírez se deslizaron entre los matorrales, cruzando hacia la parte baja del río. El agua les llegaba a las rodillas cuando escucharon los pasos acercarse. «No hay salida», susurró Ramírez jadeando. «Siempre hay una», respondió Héctor. «Solo hay que saber verla».
y señaló hacia una zanja natural que desembocaba en un túnel de drenaje abandonado. Sin dudarlo, se metieron. El túnel era oscuro, húmedo, con el olor del óxido y la tierra mojada. Ramírez sentía que el corazón se le salía del pecho, pero Héctor avanzaba sin vacilar. «¿Cuántas veces lo ha hecho?», preguntó el joven. «Las suficientes para saber cuándo es el último intento», contestó el viejo sin girar. A unos metros, el túnel desembocaba detrás de una fábrica cerrada. Cuando salieron, el aire fresco los golpeó de frente. Héctor se detuvo y miró hacia el pueblo. «No podemos seguir huyendo», dijo. «Si Rivas quiere guerra, se la daremos, pero con su propio juego». Ramírez lo miró confundido. «¿Cómo piensa hacerlo?». «Con pruebas, hijo». «Con la verdad». Sacó de su chamarra una carpeta vieja y empolvada. Dentro había copias de reportes militares, fotografías y una lista de nombres. «Guardé esto cuando todo se vino abajo. Documentos que prueban los desvíos de dinero, las órdenes falsas, los castigos ilegales. Todo lo que Rivas hizo y luego me cargó a mí». «¿Por qué no los usó antes?», preguntó Ramírez. Héctor suspiró. «Porque nadie escucha a un hombre caído. Pero ahora tengo algo que no tenía antes. Testigos». Ramírez entendió. Si lograban exponer la verdad, todo el sistema que Rivas había construido se desplomaría. Pero para eso necesitaban llegar a alguien fuera del círculo militar. Y en San Miguel del Desierto, solo una persona tenía poder suficiente: Teresa Nava, periodista local y antigua alumna de Héctor en los programas de defensa comunitaria. Esa tarde, Héctor fue a buscarla. La encontró en su pequeña redacción, rodeada de papeles y un ventilador que apenas funcionaba. Al verlo, se quedó muda unos segundos. «No puedo creerlo», dijo al fin. «Pensé que estabas muerto». «Estuve muerto mucho tiempo, Teresa», respondió Héctor con serenidad. «Pero hoy quiero volver a la vida». Le mostró los documentos y le contó todo. Teresa escuchaba sin interrumpir, con el ceño fruncido y la mirada encendida. «Si lo que dices es cierto, esto puede ser enorme», dijo al terminar. «Pero tienes que saber que Rivas tiene contactos en todos lados. Si lo enfrentas, te van a cazar». «Ya lo están haciendo», replicó él. «Pero esta vez no pienso esconderme». Mientras tanto, en el cuartel, Rivas recibía el reporte de la fallida captura. Sandoval había regresado con 2 hombres heridos y sin resultados. «¿Cómo demonios pudieron escapar?», rugió el coronel, golpeando la mesa. «Se movían como si conocieran el terreno mejor que nosotros», respondió Sandoval, nervioso. Rivas apretó la mandíbula. «Lo conoce porque él lo entrenó». Encendió un cigarro y dio una calada profunda. «Bien, si el pueblo lo protege, entonces el pueblo será nuestro campo de batalla». Horas más tarde, una patrulla comenzó a registrar casa por casa. Los soldados, por órdenes del coronel, intimidaban a los vecinos, revisaban bodegas y golpeaban puertas. Teresa lo vio todo desde su ventana. «Nos van a encontrar», dijo con preocupación. Héctor la miró tranquilo. «Entonces que me encuentren. Pero esta vez no me voy a callar». Al caer la noche, mientras el pueblo dormía, Héctor caminó solo hacia la plaza central. Sabía que lo estaban siguiendo. A propósito, se detuvo frente al monumento a los caídos, encendió un cigarro y esperó. De la oscuridad emergieron 4 soldados armados. Detrás de ellos, Sandoval. «Ríndase, Alvarado», ordenó. «No tiene salida». El viejo sonrió. «Siempre hay salida, teniente. Solo hay que elegir si es con la cabeza alta o con la espalda doblada». Sandoval levantó el arma, pero antes de dar la orden, una voz lo interrumpió. «¡Bajen las armas!», gritó Ramírez, que aparecía detrás, apuntando también. Los demás dudaron. «¿Qué haces, soldado?», le gritó Sandoval. «Cumpliendo con el juramento que usted olvidó», respondió Ramírez sin bajar el arma.
defender la verdad, no a los corruptos. El silencio se volvió insoportable. Entonces una patrulla se detuvo de golpe al otro extremo de la plaza. De ella bajó el coronel Rivas con expresión de furia contenida. «Vaya escena», dijo caminando lentamente hacia Héctor. «Te dije que no volvieras a cruzarte en mi camino. Y yo te dije que algún día pagarías por lo que hiciste», respondió el viejo sin moverse. Rivas se detuvo frente a él. «Eres un muerto que aún no se ha enterado», murmuró. Héctor lo miró de frente, sin pestañear. «Entonces mátame aquí, frente a todos. A ver si todavía te queda el valor que finges tener». El coronel lo empujó con rabia, pero antes de sacar su arma, una cámara se encendió. Teresa, escondida tras la fuente, grababa toda la escena. «Ya es tarde, Rivas», dijo con voz firme. «El país entero va a escuchar esto». El coronel se quedó paralizado. Por primera vez, la voz del poder tembló. Héctor, sin dejar de mirarlo, dio un paso atrás. «La verdad siempre encuentra su camino», dijo con calma, «aunque la quieran enterrar bajo el uniforme». Y en ese instante, entre el murmullo del viento y las luces del pueblo que comenzaban a encenderse, el miedo cambió de bando. La noticia se esparció por todo San Miguel del Desierto antes de que amaneciera. La grabación de Teresa Nava circulaba en redes, mostrando al coronel Rivas enfrentando a Héctor Alvarado y amenazándolo frente a sus propios hombres. En cuestión de horas, los teléfonos en el cuartel no paraban de sonar. Periodistas de todo el país querían declaraciones. Los superiores exigían explicaciones. El escándalo era inevitable. Mientras tanto, el pueblo despertó distinto. Por primera vez, el viejo borracho del callejón tenía nombre y rostro de héroe. Las mujeres que antes lo evitaban, lo saludaban con respeto. Los hombres lo miraban con admiración silenciosa. Héctor, sin embargo, no buscaba aplausos. Sabía que lo que venía sería peor. El ejército no perdona las humillaciones públicas. Esa mañana se sentó en la banca de la plaza mirando cómo los niños jugaban entre el polvo. Ramírez se acercó, aún con el uniforme arrugado. «Todo el pueblo está hablando de usted, don Héctor. Lo que hizo anoche, nadie más se habría atrevido». Héctor lo miró con serenidad. «Atreverse no siempre es virtud, muchacho. A veces es solo cansancio de tanto callar». «Aún así», insistió Ramírez, «ya no está solo. La gente está de su lado». El viejo esbozó una sonrisa leve. «Eso pensaba también hace años, antes de que me dejaran caer. El apoyo de la gente es como el viento. Cambia cuando sopla más fuerte del otro lado». Mientras conversaban, Teresa apareció con una carpeta en la mano. Sus ojos mostraban cansancio, pero también determinación. «La grabación ya está en los canales nacionales», informó. «Pero Rivas no se va a quedar quieto. Anoche intentaron hackear mi cuenta y bloquear la transmisión». «Lo imaginaba», respondió Héctor. «Cuando el poder se ve acorralado, muerde. No solo eso», añadió ella bajando la voz. «Me avisaron que viene una comisión del alto mando desde Chihuahua. Dicen que es para investigar los hechos, pero todos sabemos lo que eso significa». «Silenciar a quien estorba», dijo Héctor con un tono que heló el aire. Ramírez apretó los puños. «No pueden hacerle nada. Hay pruebas, testigos». Héctor lo interrumpió. «El ejército sabe enterrar pruebas y testigos al mismo tiempo. Por eso hay que adelantarse». Durante todo el día, el pueblo vivió en tensión. Se veían camionetas desconocidas pasar despacio, hombres con lentes oscuros vigilando esquinas y soldados que fingían patrullar, pero buscaban a alguien. Teresa había escondido copias del video en varios sitios, temiendo que intentaran borrarlo. Pero Rivas tenía otros planes: limpiar su imagen y desaparecer a Héctor antes de que llegara la comisión. Esa noche, el coronel reunió a un grupo reducido en su oficina. «No podemos permitir que ese maldito arrastre nuestro nombre por el lodo», dijo, con la voz contenida por la rabia. «Necesito resultados antes de que llegue el alto mando».
Sandoval lo observaba con cautela. ¿Y si ya es demasiado tarde, mi coronel? El video se volvió viral. Rivas se giró con furia. «Nada es demasiado tarde mientras yo siga al mando», gritó golpeando el escritorio. «Encuéntrenlo. Hoy, en el otro extremo del pueblo, Héctor escribía una carta bajo la luz débil de una vela. Ramírez lo observaba en silencio. «¿Qué escribe, don Héctor?» «Una despedida», respondió sin levantar la vista. «Por si mañana no estamos aquí, no diga eso. No es pesimismo, es precaución. Cuando uno ha vivido tanto como yo, aprende a dejar las cuentas en orden». El silencio se hizo largo. Solo se escuchaba el crujir del papel y el zumbido de los grillos afuera. «¿Y si lo atrapamos con su propio juego?», preguntó Ramírez de pronto. «¿Cómo? Usted siempre dice que el enemigo más peligroso es el que cree tener el control. Pues hagamos que crea que lo tiene». Héctor levantó la vista. En sus ojos se encendió una chispa que hacía tiempo no aparecía. «Habla, muchacho». Ramírez explicó su idea. Fingir que huían por el viejo camino al cerro para atraer a Rivas fuera del pueblo, lejos de la prensa y de los oficiales que comenzaban a llegar. Una vez allí, Teresa podría transmitir en vivo desde un dron y mostrar cómo intentaban capturar a Héctor, dejando en evidencia el abuso. Era arriesgado, pero era lo único que podía terminar con todo de una vez. «¡Es una locura!», dijo Teresa cuando escuchó el plan. «Pero es justo lo que necesitamos. A veces la justicia se conquista con locuras», respondió Héctor con una media sonrisa. Esa madrugada el pueblo dormía, pero tres figuras caminaban entre la oscuridad: Héctor, Ramírez y Teresa. El viento del desierto soplaba seco, levantando remolinos de polvo bajo la luna. «¿Está seguro de esto, don Héctor?», preguntó Ramírez, sosteniendo el machete. «Nunca he estado seguro de nada», respondió él. «Pero siempre supe cuándo valía la pena pelear». Mientras avanzaban hacia el cerro, Héctor recordaba los días de instrucción. El eco de las marchas, los gritos, las órdenes. Y se dio cuenta de algo que lo estremeció. No extrañaba el uniforme, extrañaba el propósito. Aquella noche lo había recuperado. Cuando el sol comenzaba a asomar, las camionetas del ejército ya estaban en movimiento. Sandoval guiaba la persecución. «Los tenemos», dijo por radio. «Van rumbo al Cerro Viejo». Rivas sonrió desde el asiento del copiloto. «Esta vez no se escapa». En la cima, Héctor y Ramírez se posicionaron detrás de unas rocas. Teresa preparó el equipo de transmisión, ajustando el dron que sobrevolaba en silencio. «Solo tenemos una oportunidad», dijo la periodista. «Si falla la señal, no habrá video». «Entonces, que no falle», respondió Héctor con firmeza. Los vehículos se acercaron levantando una nube de polvo. Rivas bajó primero, apuntando con su pistola. «¡Entréguense!», gritó. «¡Están rodeados!». Héctor salió de entre las rocas con las manos levantadas. «Aquí me tienes, Rivas, tal como querías». El coronel sonrió, con una satisfacción fría. «Demasiado tarde para discursos, Alvarado. Nadie te va a creer». «Quizás no me crean a mí», dijo el viejo mirando hacia arriba, «pero creerán lo que vean». El zumbido del dron se hizo audible. Teresa transmitía en vivo, enfocando cada movimiento. Rivas se dio cuenta demasiado tarde. «¡Apaguen eso!», gritó desesperado. Sandoval intentó disparar al dron, pero Héctor se interpuso. En un movimiento rápido, empujó el arma hacia abajo. El disparo rebotó en una piedra y el eco retumbó en todo el valle. Ramírez corrió hacia Teresa, protegiéndola mientras el caos se desataba. El enfrentamiento fue breve, pero suficiente. Las cámaras captaron a Rivas dando la orden de disparar sin testigos. Las imágenes se transmitieron en tiempo real, llegando a miles de pantallas en todo el país. En cuestión de minutos, el hashtag #Justicia para Alvarado se volvió tendencia. Cuando los primeros helicópteros del alto mando llegaron al lugar,
encontraron al coronel Rivas, esposado por sus propios hombres. Héctor, exhausto, estaba sentado sobre una roca mirando el amanecer. Teresa se acercó con el micrófono aún encendido. Lo logró, don Héctor. Todo México lo está viendo. Él sonrió con tristeza. No lo hice por mí, lo hice por los que nunca tuvieron voz. Ramírez se sentó a su lado, respirando con dificultad. ¿Y ahora qué sigue?, preguntó. Ahora sigue vivir, muchacho. Lo más difícil de todo. El sol subió lento, bañando de luz el cerro y el rostro curtido de Héctor Alvarado, que por fin podía mirar al horizonte sin miedo ni vergüenza. A su lado, el joven soldado comprendió que el verdadero valor no se aprende en los campos de entrenamiento, sino en las decisiones que uno toma cuando nadie más se atreve. Esa mañana, San Miguel del Desierto despertó con una nueva historia que contar. Y por primera vez en muchos años, el viejo del callejón caminó erguido, con paso firme, sabiendo que la justicia, aunque tarda, siempre llega para quien no se rinde. El caso Alvarado versus Rivas se convirtió en tema nacional. Los noticieros abrían con su nombre, los programas de debate analizaban la grabación del cerro y los titulares hablaban del militar olvidado que desafió al poder. En San Miguel del Desierto, los vecinos seguían sin creer que aquel hombre desaliñado, al que solían evitar por miedo o desprecio, fuera ahora símbolo de dignidad. Héctor, sin embargo, no buscaba reconocimiento. Desde que entregó su testimonio oficial a la comisión militar, se mantuvo en silencio, viviendo modestamente en la misma casa abandonada junto al río. Ramírez lo visitaba todos los días, llevando pan o café caliente, mientras Teresa viajaba a la capital para continuar difundiendo la historia. Pero la calma nunca es completa cuando se enfrenta al poder. Aunque Rivas había sido arrestado, los años de corrupción no se desmantelan con un solo video. Había oficiales que lo protegían, aliados que movían hilos en las sombras, y uno de ellos estaba dispuesto a borrar todo lo que quedara de Héctor Alvarado. Esa tarde, mientras el sol caía detrás de las montañas, un hombre de traje oscuro descendió de un vehículo oficial frente al cuartel. Era el coronel Duarte, enviado desde el mando central. Frío, calculador, con una sonrisa apenas perceptible, traía órdenes que no estaban escritas. «Quiero discreción», dijo a los oficiales al entrar. «Este asunto debe cerrarse antes de que suba más arriba». El plan era sencillo: declarar que Héctor había manipulado pruebas, presentar testigos falsos y desaparecer la evidencia original. Nadie dudaría si un viejo inestable era acusado nuevamente. Mientras tanto, en el pueblo, Héctor observaba el atardecer desde el porche de su cabaña. El sonido del agua del río y el canto de los grillos parecían devolverle cierta paz. Ramírez se sentó a su lado. «Dicen que al coronel Rivas lo van a juzgar en Chihuahua», comentó el joven. «Pero algunos soldados dicen que lo van a soltar antes del proceso». Héctor asintió despacio. «Así funciona. Castigan de cara al público y perdonan en lo oscuro. ¿Y si pasa eso? Entonces tendremos que recordarle al país que seguimos aquí». Esa noche, Ramírez regresó al cuartel para su turno. Apenas entró, notó un ambiente extraño. Miradas esquivas, susurros, órdenes cambiantes. Sandoval lo interceptó en el pasillo. «Soldado Ramírez, acompáñeme». Lo llevó hasta la oficina del coronel Duarte. «Así que tú eres el protegido de Alvarado», dijo Duarte, sin levantar la vista de unos documentos. «Un muchacho valiente, dicen». «Solo hice lo correcto, mi coronel», respondió Ramírez con cautela. «Lo correcto», repitió Duarte con una sonrisa helada. «En el ejército lo correcto es obedecer». El silencio se hizo pesado. «Quiero que me ayudes», continuó el coronel. «Necesitamos limpiar el nombre de la institución. Solo tienes que firmar una declaración. Nada grave. Dirás que Alvarado manipuló las imágenes del dron que te presionó a mentir.
Ramírez se quedó inmóvil. «No puedo hacer eso». «Claro que puedes», replicó Duarte levantando la mirada. «Es una orden». El joven apretó los puños. «Con todo respeto, mi coronel, no voy a mentir». Duarte lo miró fijamente durante varios segundos, sin parpadear. Luego sonrió con frialdad. «Entonces espero que te guste cavar trincheras. Vas a ser transferido al norte, sin comunicación, sin descanso. Y si hablas, ya sabes cómo terminan los desertores». Ramírez salió del despacho con el corazón acelerado. Sabía que lo vigilarían, pero también sabía que no podía quedarse callado. Esa misma noche escapó del cuartel y fue directo a la casa del Río. Héctor lo recibió con el rostro serio, sin sorpresa. «Te metiste en problemas, ¿verdad?», dijo el viejo viendo su expresión. «Quieren usarme para hundirlo, don Héctor». «Ya lo imaginaba. Siempre hay un último golpe antes del amanecer». Ramírez le contó todo. Héctor lo escuchó en silencio, mirando el fuego de la lámpara que chispeaba sobre la mesa. «Van a venir por ti también», dijo el joven con voz tensa. «Tienen órdenes de eliminar toda prueba». Héctor asintió. «Entonces no debemos esperar a que ataquen. Vamos a adelantarnos». Sacó una carpeta nueva, diferente a la que había entregado antes. «¿Otra?», preguntó Ramírez sorprendido. «Copias. Siempre guardo una más. Esta contiene reportes que vinculan a Rivas con Duarte. Contrabando de armas, falsificación de informes, todo». «¿Y qué piensa hacer con eso?». «Entregarlo directamente a la prensa nacional. Pero no yo. Tú lo harás». Ramírez negó con la cabeza. «No puedo dejarlo solo». «Escúchame bien, hijo», dijo Héctor con tono grave. «No se trata de mí. Si me quedo, los distraeré. Tú debes salir de aquí con esos documentos antes del amanecer. Es la única forma». El joven bajó la mirada, con los ojos llenos de impotencia. «No quiero que le pase nada». Héctor le puso una mano en el hombro. «Ya me pasó todo lo que podía pasarme, pero a ti aún te queda vida. No la desperdicies huyendo de lo correcto». A medianoche, Ramírez partió hacia la estación de autobuses con la carpeta escondida en su mochila. Mientras tanto, Héctor preparó la casa. Apagó las luces, movió muebles, cerró cortinas. Sabía que lo buscarían antes del amanecer. Y así fue. Poco después de las 3, 3 vehículos sin placas se detuvieron frente a la casa. Hombres armados bajaron en silencio. Uno de ellos, Sandoval, avanzó con una linterna. «Está solo», dijo uno. «Entonces acabemos con esto», ordenó otro. Héctor escuchaba los pasos acercarse. No tenía armas, solo un viejo rifle sin balas y el machete. Pero tampoco tenía miedo. Cuando la puerta se abrió de golpe, lanzó una patada que la cerró de nuevo y se ocultó detrás de una columna. Los hombres entraron disparando. Las balas rompieron la madera, levantando polvo y astillas. Héctor se movía entre las sombras, usando la oscuridad como aliada. Golpeó al primero con un pedazo de tabla. El segundo tropezó con una silla y cayó al suelo. El tercero logró sujetarlo, pero Héctor le asestó un cabezazo que lo dejó aturdido. Sin embargo, eran demasiados. Uno de los disparos lo alcanzó en el costado. Cayó de rodillas, respirando con dificultad. La sangre comenzó a empaparle la camisa. Sandoval se acercó, apuntándole. «Te lo dije, viejo», dijo con voz temblorosa. «Nunca debiste volver». Héctor lo miró con calma, incluso con compasión. «Y tú nunca debiste olvidar lo que te enseñé. El uniforme no te hace hombre. Tus actos sí». Sandoval dudó. Bajó el arma unos centímetros. «Vete», le dijo Héctor con una sonrisa débil. «Aún estás a tiempo de no parecerte a ellos». Pero antes de que respondiera, un disparo resonó desde afuera. Duarte había llegado. La bala alcanzó a Sandoval en el hombro. «¡Inútiles!», gritó Duarte entrando. «Todo lo tengo que hacer yo». Apuntó directamente al pecho de Héctor. «Hasta aquí llegaste, viejo». Héctor, sangrando pero erguido, lo miró sin miedo. «Te equivocas, coronel», dijo despacio.
Aquí es donde todo empieza. En ese instante, los faros de varios vehículos iluminaron el lugar. Policías federales y agentes de derechos humanos irrumpieron armados. Teresa iba con ellos, sosteniendo un teléfono que transmitía en vivo. «¡Bajen las armas!», gritó uno de los oficiales. Duarte quedó paralizado. Los agentes lo desarmaron mientras Teresa corría hacia Héctor. «Don Héctor», dijo ella arrodillándose. «Aguante, ya viene la ambulancia». Él sonrió débilmente. «Te lo dije, muchacha. La verdad siempre encuentra su camino». Ramírez llegó corriendo minutos después, empapado de sudor y lágrimas. «Lo logramos, don Héctor, lo logramos». El viejo lo miró, orgulloso. «No, hijo, lo lograste tú». El amanecer comenzó a pintar el cielo cuando se llevaron al herido en una camilla. Teresa siguió transmitiendo mientras los agentes esposaban a Duarte. En todo México, millones de personas vieron al hombre que alguna vez fue un borracho sin nombre convertirse en símbolo de integridad. En la radio del hospital, más tarde, una voz anunciaba: «Fuentes confirman que el exteniente Héctor Alvarado se encuentra estable. El gobierno promete una revisión completa de los casos de corrupción en el ejército». Por primera vez en años, el país escuchó la verdad que alguien se negó a enterrar. El sol caía tibio sobre el Hospital Militar de Chihuahua, donde el aire olía a desinfectante y esperanza. En la habitación 204, Héctor Alvarado permanecía recostado, con el pecho vendado y una mirada tranquila. Habían pasado 3 semanas desde la madrugada en que casi pierde la vida, y aunque el cuerpo seguía débil, su espíritu parecía más firme que nunca. Por primera vez en años, no temía nada, ni al pasado, ni al silencio, ni a los hombres que una vez lo hicieron caer. Lo habían querido borrar del mapa, pero su nombre ya estaba grabado en todas partes, en titulares, en conversaciones, en las conciencias de quienes habían aprendido, a través de él, que la dignidad no se ahoga con alcohol ni se mata con balas. Frente a la ventana, Ramírez esperaba en una silla, con el uniforme impecable y una sonrisa nerviosa. «Le traigo noticias, don Héctor», dijo, levantándose. «El coronel Duarte fue condenado, Rivas también. Los dos van a pasar años en prisión». Héctor lo miró sin sorpresa, con los ojos cansados. «Tarde, pero justo. Y eso no es todo», añadió Ramírez con emoción. «El alto mando aprobó reabrir su caso. Van a devolverle el rango y todos los honores que le quitaron». El viejo soltó una leve risa. «¿Honores?», repitió. «Lo único que quiero de ellos es silencio, que me dejen terminar mis días en paz». Ramírez bajó la mirada, comprendiendo. «Aún así, hay mucha gente que lo quiere conocer. Dicen que su historia ha inspirado a otros militares a denunciar lo que pasa dentro». Héctor guardó silencio unos segundos, observando cómo la luz se filtraba por la cortina. Si todo esto sirve para que alguien más no tenga que pasar lo mismo, entonces valió la pena. En ese momento, la puerta se abrió suavemente. Teresa Nava entró con un ramo de flores silvestres. «No sabía si traerle rosas o tequila», bromeó sonriendo. «Así que mejor traje flores del desierto. Son más tercas, como usted». Héctor sonrió. «Las rosas se marchitan rápido. Estas, en cambio, sobreviven a todo». Teresa colocó el ramo sobre la mesa y se sentó junto a la cama. «México entero lo está viendo como un héroe, don Héctor. Hay manifestaciones pidiendo justicia para más veteranos expulsados injustamente. Incluso en la capital están hablando de una reforma interna». «No soy héroe», respondió él. «Los héroes son los que aún creen en algo, los que no dejan que la miseria les robe la fe. Yo solo me cansé de tener miedo». Teresa lo observó en silencio. Había algo en su voz que mezclaba sabiduría y tristeza, una calma que solo tienen quienes ya lo perdieron todo. «¿Y ahora qué va a hacer?», preguntó finalmente. «Volveré a San Miguel», dijo Héctor.
Todavía me queda un pedazo de tierra allá y un río que me recuerda quién fui antes de todo. Quiero terminar mis días viendo ese río correr. Pasaron varios días más antes de que el médico le diera el alta. Ramírez lo acompañó de regreso al pueblo. El viaje fue largo, entre montañas y caminos de tierra. Ninguno habló mucho, pero ambos sabían que algo había cambiado para siempre. Cuando llegaron a San Miguel del Desierto, el aire tenía el olor familiar del polvo y las flores secas. La gente salió de sus casas al verlo. Algunos lo aplaudieron, otros lo abrazaron. Era un recibimiento que nunca imaginó tener. Héctor apenas levantó la mano, agradecido pero con humildad. «Gracias», dijo con voz serena. «No por mí, sino por creer que todavía hay justicia». El pueblo había cambiado. En la plaza, donde antes dormía bajo el poste, ahora había una placa nueva, en honor a Héctor Alvarado, quien demostró que la verdad no se rinde. Él la leyó en silencio, sin sonreír. No porque no sintiera orgullo, sino porque comprendía el peso de cada palabra grabada en ese metal. Esa misma tarde, Teresa lo acompañó hasta su casa junto al río. El lugar había sido restaurado por los vecinos. El techo nuevo, las paredes pintadas, una silla mecedora en la entrada. «Parece otra vida», dijo Teresa mirando alrededor. «Quizás lo sea», respondió Héctor con una sonrisa tranquila. Se sentaron frente al agua. El río corría despacio, reflejando el cielo rojizo del atardecer. «¿Sabe?», dijo Teresa. «A veces pienso que todo esto fue una especie de justicia divina». Héctor negó con la cabeza. «No hay nada divino en la justicia. Es humana, frágil. Hay que empujarla cada día para que no se caiga». El silencio volvió, solo interrumpido por el canto de los grillos y el ruido del agua golpeando las piedras. «¿Y Ramírez?», preguntó ella. «Lo ascendieron. Va a ser instructor», respondió Héctor con orgullo. «Justo lo que siempre quise, que las nuevas generaciones aprendan sin miedo. Debe sentirse orgulloso». «Lo estoy, pero más que orgullo, siento paz. Y eso, Teresa, vale más que cualquier medalla». Esa noche el cielo se cubrió de estrellas. Héctor se quedó solo en el porche, mirando el horizonte. Recordó cada rostro, cada caída, cada traición, y comprendió que el dolor no lo había destruido, lo había transformado. Al día siguiente, mientras tomaba su café, Ramírez llegó con una caja envuelta en papel marrón. «Esto es para usted», dijo, entregándosela. La mandaron desde la capital. Héctor la abrió con cuidado. Dentro había un uniforme nuevo, con insignias doradas, y una carta oficial. Por su valor, integridad y servicio a la patria, se le restituyen su rango y honores como teniente Héctor Alvarado, Batallón 21. El viejo lo miró largo rato. Luego dobló el uniforme con cuidado y lo guardó en un baúl. «Nunca más me lo pondré», dijo con calma. «Ya no necesito que me reconozcan con tela. Mi guerra terminó». Ramírez lo observó con respeto. «Entonces, ¿qué hará ahora?». «Seguiré enseñando», respondió Héctor sonriendo. «Pero no en cuarteles, en escuelas, en las calles, donde haga falta. La disciplina no es solo para los soldados, también para la vida». En las semanas siguientes comenzó a hacerlo. Cada tarde en la plaza del pueblo reunía a los jóvenes y les enseñaba defensa, estrategia, pero sobre todo, principios. «Un hombre fuerte no es el que golpea», decía, «sino el que sabe cuándo detenerse». Sus palabras se esparcieron rápido y pronto jóvenes de pueblos vecinos llegaban a escucharlo. Héctor se convirtió en una figura querida, un maestro de vida más que de combate. Una tarde, Teresa regresó del norte con una noticia. «Van a hacer una película sobre usted», dijo sonriendo. «Ya aprobaron el proyecto». Héctor la miró, divertido. «¿Y quién va a querer ver la historia de un viejo testarudo?». «Todo un país, don Héctor. Su historia nos devolvió fe». Él se encogió de hombros. «Entonces, que la cuenten bien.
No quiero que me pinten como santo, solo como un hombre que se equivocó, pero no se rindió. El viento soplaba suave. Teresa lo miró un momento y luego con voz baja dijo: ¿Alguna vez lo perdonó? A Rivas, a Duarte, a los que lo traicionaron. Héctor guardó silencio, mirando el río. Sí, respondió al fin, porque el odio también es una cadena, y ya cargué suficiente peso en esta vida. Esa noche, el pueblo organizó una pequeña ceremonia en su honor. No fue pomposa ni llena de discursos, solo vecinos, música suave y velas iluminando la plaza. Héctor habló unas palabras con la voz firme. Yo no vencí a nadie, solo sobreviví a lo que me hicieron, pero aprendí que la verdad, aunque la ahoguen en mentiras, siempre flota. Tarde o temprano sale a la superficie. Las personas aplaudieron con emoción, algunos lloraban, otros sonreían. Ramírez lo observaba desde la multitud, con orgullo y gratitud. Y cuando las luces comenzaron a apagarse, Héctor se quedó solo en el centro de la plaza, mirando las estrellas. El viento sopló otra vez, trayendo el olor del desierto y la promesa de calma. Por fin, el hombre que fue humillado, traicionado y olvidado, encontraba justicia no en los tribunales, sino en la memoria viva de quienes aprendieron de él. A lo lejos, el eco del río acompañaba su respiración lenta y serena. Héctor cerró los ojos, dejando que la noche lo envolviera. Ya no era el borracho del callejón, ni el teniente caído. Era un hombre libre, y en San Miguel del Desierto la gente contaría su historia generación tras generación, la del soldado que eligió la verdad, aunque le costara todo.